cordial bienvenida y agradece su asistencia al magno evento Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas, FENADEM. Saludamos con gusto la presencia de las integrantes del Honorable Presidium, así también de las escritoras mexiquenses, invitados especiales, funcionarios municipales, representantes de las organizaciones civiles, ciudadanas y ciudadanos que hoy nos honran con su grata presencia. Presiden este gran evento las distinguidas personalidades que a continuación tengo el honor de mencionar a ustedes. En representación de la maestra Patricia Elisa Durán Reveles, presidenta municipal constitucional de Naucalpan de Juárez, se encuentra con nosotros la licenciada Samantha Montserrat Velázquez Álvarez, titular de la Secretaría de Desarrollo Social. También está presente la ciudadana Laura Stephanie Ríos Flores, directora de la Juventud Naucalpense. Como distinguidas invitadas especiales, nos acompañan las escritoras Jazmín García Vázquez, Ameyali Yáñez Martínez, Evelyn Venegas Agustín y la licenciada Carla Cejudo de la Vega. A todos ellos y a ustedes que están presentes, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio a este gran evento con unas palabras de bienvenida y exposición de motivos de la licenciada Laura Stephanie Ríos Flores, directora de la Juventud Naucalpense. Hola, muy buenos días a todas y todos. Es para mí un honor dar inicio a este evento inaugural de la Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas, FENADEM 2021. A nombre de la arquitecta Patricia Elisa Durán Reveles, presidenta constitucional del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, la secretaria de Desarrollo Social, la licenciada Samantha Montserrat Velázquez, doy la más grata bienvenida. Es para mí, a grosso modo, les voy a contextualizar un poco acerca de la FENADEM, esperando que más adelante las compañeras pues profundicen en estos temas. El año pasado se funda esta feria por, si mal no recuerdo, 13 escritoras mexicanas, y el principal objetivo es visualizar la escritura de las mujeres y escrita por las mujeres. Su principal protagonismo, pues obviamente es que su escritura está ejercida por las mujeres y para todo público. Hoy iniciamos este evento inaugural y posteriormente, mañana 8 de septiembre y hasta el 11 de septiembre va a haber 36 mesas. También se van a transmitir en las redes sociales de las escritoras mexicanas y va a haber distintos temas y variados. Como parte de esto, la literatura va a abarcar desde poesía, ensayo, crónica y algunos otros géneros literarios. Cabe recalcar, y es para mí un gusto, que aquí también habrá cabida para la literatura en lenguas originarias. También va a haber literatura infantil y juvenil, y por primera vez en este evento de la feria va a haber también hombres que van a dar crítica acerca de las ponencias o mesas de estas escritoras. Bueno, eso es a grosso modo acerca de la FENADEM, y me gustaría un poco, la literatura, la poesía en sí no tienen una definición, pero hay una que a mí me gusta, que puede definir de manera muy poética la literatura y también la poesía. Es una frase de Anne Carson: si la prosa es una casa, la poesía es un hombre en llamas que la atraviesa rápidamente. De aquí la importancia de que estos eventos se impulsen. Es para mí un honor, para la Secretaría de Desarrollo Social, visualizar y tener esa corresponsabilidad con las mujeres. Yo exhorto mucho siempre que la literatura debe de ser para la comunidad y de la comunidad.
Muchas veces tenemos la idea errónea de que la literatura solamente es para las grandes élites, y a mí me parece muy errónea esta postura. Traer a la mesa temas de poesía, de ensayo, de minificción, es un escape hacia cierto modo de la realidad y plasmarlos a través de las letras. Para mí la literatura es maravillosa. Pues solamente me cabe agradecerle a Yasmín García Vázquez, quien siempre ha sido el enlace y muy generosamente y de la manera más noble ha buscado la dirección de la juventud, se le han abierto las puertas y obviamente siempre vas a estar presente. Le cedo la palabra pues a la licenciada Samantha Velázquez Álvarez, secretaria de Desarrollo Social. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la licenciada Laura Stephanie Ríos Flores. A continuación, tengo el honor de ceder el uso de la palabra para darnos un importante mensaje en representación de la maestra Patricia Elisa Durán Reveles, presidenta municipal constitucional de Naucalpan de Juárez, a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, licenciada Samantha Montserrat Velázquez Álvarez. Muchísimas gracias. Buenos días a todas, a todos. Previo a leer el mensaje que nuestra presidenta municipal nos hizo llegar, me gustaría también dar unas palabras de bienvenida a las compañeras que están en la mesa. Particularmente a Meyali Yáñez, Evelyn Venegas, Yasmín García Vázquez, Carla Cejudo. Les agradezco el haber acudido a esta secretaría, a la Dirección de Jóvenes, a promover este tipo de actividades. Les pido que sean portavoces de un saludo para todas las integrantes del comité organizador de la Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas. Asimismo, saludo al público aquí presente y que nos sigue a través de la transmisión que también están llevando a cabo las compañeras de FENALEM. Me gustaría hacer una pequeña reflexión. Judith Butler, en su libro Lenguaje, Poder e Identidad, recupera lo enunciado por Toni Morrison en su conferencia con motivo del Premio Nobel de Literatura de 1993, en el que señaló que nosotros como personas hacemos lenguaje y que esa es quizás la medida de nuestras vidas. Para mí, sin duda alguna, es una de las frases que más ha permeado en mi formación desde la ciencia política y desde el gusto hacia la literatura y la poesía. ¿Por qué? Porque me ha permitido ver al lenguaje y asumirlo con una importancia sobre una herramienta performativa de nuestra realidad. Para mí el lenguaje, enunciado a través de la escritura, como es el caso que nos ofrecen nuestras escritoras aquí presentes y todas las que participan en la feria, suele convertirse en un acto de mucha honestidad, ya que la persona que plasma en una hoja en blanco sus pensamientos son los pensamientos más íntimos generalmente. Es la manera en que comparte su manera de ver el mundo, sus experiencias propias. Y eso es la gran valía de la escritura. Ya lo decía Audre Lorde, una escritora estadounidense, en su ensayo denominado La poesía no es un lujo, al señalar que la poesía es la destilación de la experiencia con lo que damos nombre a lo que aún no tiene para poder pensar. No obstante, lo más significativo de este proceso de la escritura se da justo cuando se realiza lo que ustedes hacen en su día a día, ustedes como escritoras, ustedes como comité organizador de la FENALEM, que es compartir su arte, sus pensamientos más íntimos a través de la divulgación de sus obras en espacios como este, como es la feria. Son obras que como hoy en día van a llegar a las manos de diversas personas que en este momento son anónimas para todos nosotras y nosotros, en un tiempo indefinido y en un espacio desconocido. Y lo más valioso de su trabajo y de esta feria es que da ese espacio al trabajo realizado por mujeres, en una realidad en la que se hace imperante tomar por asalto cada uno de los espacios de la vida pública en nuestro país y reconocer el trabajo de nosotras como mujeres. Nosotras como integrantes del gobierno de Naucalpan, encabezado por la maestra Patricia Elisa Durán Reveles, en cumplimiento de nuestras propias atribuciones desde la Secretaría de Desarrollo Social y en apego a nuestras convicciones ideológicas, hemos buscado siempre acercar alternativas a las personas naucalpenses para que ejerciten plenamente sus derechos sociales y en este caso culturales. Y esta situación que se dio gracias a la vinculación de Yasmín con la directora Laura, que mucho agradezco siempre mantener esa interlocución con la sociedad civil organizada,
es un ejemplo de ello. Quiero agradecer a la directora de manera muy concreta por esa interlocución, por esa posibilidad de permitirle, en este caso a la FENALEM, el tener un espacio que es de la comunidad también aquí, de la comunidad y para la comunidad. Voy a pasar a leer el mensaje de la presidenta municipal, quien manda un saludo con un verdadero gusto de conocerlas y de compartir este espacio y este momento con las escritoras mexiquenses, Ameyali Yáñez, del municipio de Ixtapaluca, Evelyn Venegas, de Catepec, Yasmín García Vázquez, también de Catepec, y Carla Cejudo, de La Vega. Sean bienvenidas. A mi equipo en la administración municipal, a la de La Voz, a la directora de la Juventud Naucalpense, Laura Estefany Ríos Flores, gracias por acompañarnos. A propósito de la importancia y la necesidad de la literatura y los libros que han sido compañía de la humanidad, la doctora Irene Vallejo nos comparte estas letras de su más reciente obra, El infinito en un junco. Un texto es la partitura del lenguaje, las palabras, aire escrito. Ahora mismo, con tu mirada, tú extraes música callada de estos párrafos. El alfabeto es un hermoso invento para conservar la huella del pensamiento, también para comunicarnos a distancia. Y así como es necesaria la expresión a través de la escritura, también lo es nuestra expresión artística. También es necesario que nos lean a las mujeres. Mañana inicia la segunda edición de la Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas, FENALEM, un espacio para visibilizar la literatura hecha por mujeres, y nuestro Estado de México es el invitado a esta feria. Me llena de gusto y de orgullo estar ante verdaderas artistas, talentos de la literatura contemporánea como Ameyali, Evelyn, Yasmín y Blanca, a quienes les expreso mi respeto, admiración y agradecimiento por difundir la voz de las mujeres. Por ser ejemplo de empoderamiento, éxito, amor y confianza en sí mismas, por librar las luchas a las que nos enfrentamos las mujeres y allanar el camino de quienes vienen detrás. Como mujer y como presidenta municipal, ella ha impulsado desde distintos frentes la equidad y la igualdad, así como el conocimiento y desarrollo de la literatura en las comunidades más necesitadas de Naucalpan, donde se trabaja por disminuir esa brecha, pues está convencida de que la cultura es un vehículo importante para alcanzar el empoderamiento. Que ustedes, por las mujeres, seamos cada día más escuchadas y tomadas en cuenta. Muchísimo éxito para esta feria que está por aperturarse. Muchísimas gracias. Damos un nuevo agradecimiento por el mensaje de nuestra presidenta municipal constitucional, maestra Patricia Durán Reveles, en la voz de su representante personal, la licenciada Samantha Montserrat Velázquez Álvarez. Es así como llegamos al final del evento protocolario. A nombre del Honorable Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, que preside la maestra Patricia Elisa Durán Reveles, les damos las más sinceras gracias por su presencia, a las integrantes del Honorable Presidium, a las escritoras mexiquenses, invitados especiales, representantes de las asociaciones civiles, ciudadanas y ciudadanos que hoy estuvieron presentes, haciéndoles una cordial invitación a todas y todos ustedes para permanecer en sus lugares, ya que enseguida se dará inicio a una charla para exponer los ejes temáticos y la lectura de fragmentos literarios, motivo por el cual cedo la conducción del evento a la licenciada Carla Cejudo de La Vega. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Hola, muy buenos días. Bueno, pues primero en nombre del comité quisiéramos agradecer a la arquitecta Patricia Elisa Durán, a la licenciada Samantha Montserrat y a Laura Estefany por este espacio. Nos parece fundamental y nos da mucho gusto estar iniciando esta Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas justamente aquí en Naucalpan, ya que, como se dijo, la feria este año está enfocada en el Estado de México. A continuación voy a leer las semblanzas de las compañeras. Vamos a comenzar con la de Ameyali Yáñez. Ella cursó la licenciatura en Ciencias de la Informática en el Politécnico Nacional y la licenciatura en Creación Literaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Obtuvo en segundo lugar en Poesía por parte del Politécnico Nacional en 2011 y el tercer lugar en 2012. Recibió mención honorífica en cuento por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la beca del Festival de Escritores y Literatura de San Miguel de Allende.
En 2021 fue seleccionada para formar parte de la antología de cuentos Escúchalos amar. Actualmente desarrolla contenidos en el Laboratorio de Publicaciones Digitales del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes. Ella es Ameyali. Evelyn Venegas comenzó a escribir desde la edad de 7 años. Sus cuentos darían paso a su obra Amaneceres. A los 16 escribió su primera novela, Una estrella más. Esta primera novela es de temática juvenil y de misterio y la finalizó en el 2019. Sus cuentos han ganado varios concursos organizados por comunidades en línea y su producción literaria le permitió formar parte de la Segunda Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas. Actualmente se encuentra en proceso de escribir su segunda novela, que tendrá una temática de ciencia ficción, y se encuentra cursando el primer año en la carrera de Física en la UNAM. Ella es Evelyn. Y Yasmín es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM. En 2012 ganó el 7º certamen literario Palabras en el Viento en la categoría de cuento. Su obra, Obscuridades, resultó seleccionada en la convocatoria a primera edición por la Comuna Girondo. Fue una de las ganadoras en el segundo concurso nacional de cuento corto de escritoras mexicanas en el 2019. Actualmente ella también es el integrante del comité organizador de la Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas y es miembro del grupo cultural Círculo del Viento en Ecatepec. Cuenta con diversas publicaciones y la más reciente es su libro de cuentos, muy bueno por cierto, Después del exilio, bajo el sello del libro Objeto Editorial. Ok, pues como primera pregunta me gustaría que Ameyali tomara la palabra y nos contara cómo fue su acercamiento a la literatura. Gracias. Pues siempre me ha gustado leer, siempre, desde que tengo memoria, y mi primer regalo de Reyes fue un libro de cuentos que traía para todos lados y ahorita está hecho un desastre. Entonces, a partir de eso, yo me acuerdo que en la primaria me ponía a escribir mis propias versiones de cuentos, de Cenicienta y de los cuentos de los hermanos Grimm, que también me gustaban en ese momento. Y un día, cuando ya era adolescente, decidí que me gustaría crear mis propias historias, más allá de seguir pues creando mis versiones. Entonces empecé creando historias juveniles, porque pues en ese momento era lo que me gustaba, y ya más adelante me tomé el reto de escribir un poco más sobre mis propias experiencias. Gracias. ¿Y el tuyo cómo fue? Bueno, pues creo que es importante recalcar la situación de quienes vivimos en el Estado de México, en la periferia en general. No es la típica historia de yo nací rodeada de libros, conocí los clásicos desde pequeña, porque la verdad no, creo que nuestro acercamiento es más lento, pero mucho más honesto, creo que hay que rescatarlo. No tenemos tantas bibliotecas a lo mejor como en otros lugares, de hecho no tenemos muchas veces como esta iniciativa propia ni tampoco un entorno que nos acerque a la literatura de forma inmediata. Entonces, repito, es más lento a lo mejor, pero mucho más honesto y creo que eso lo hace más valioso. Yo recuerdo mis primeros acercamientos, mi abuelita era conserje de una primaria y nos llevaba libros, mi mamá que de repente nos llevaba a un deportivo, un parque y nos metía un programa de lectura, en la misma escuela de repente las tareas que te dejan, entonces no conocí los clásicos de inmediato y tuve muchos tropiezos, leí de todo, hasta era juzgada muchas veces, recuerdo en la universidad, porque no tenía como esta escuela o esta lectura tan pura como los demás, pero creo que eso nos da mucho más material y mucho más variedad para escribir. Entonces, creo que fue un acercamiento un poco torpe a lo mejor, pero yo repito, muy honesto, y eso lo hace muy valioso para mí porque hemos leído de todo y creo que es incluso más plausible
reconocer a las personas del estado, de la periferia, que no tienen este acercamiento tan directo a la cultura y que aún así, como a mí y a Ali, como varios que estamos aquí, pues terminamos interesándonos en la literatura. Gracias. Y Evelyn, ¿tú nos podrías compartir cómo fue tu acercamiento a la literatura? Claro, bueno, yo empecé a leer muy chiquita y honestamente no me acuerdo en qué momento exacto me acerqué a los libros como tal, pero lo que sí recuerdo es el primer cuento que escribí. Recuerdo que mi mamá trabajaba en una oficina en aquel entonces cuando yo tenía 7 años y todavía había máquinas de escribir en las oficinas y yo recuerdo que yo soñaba muchas cosas. Soñaba mucho con sirenas, con hadas, con seres fantásticos y un día decidí, bueno, me daban mucha curiosidad las máquinas de escribir y un día decidí acercarme y pues escribir estos sueños que yo tenía y pues bueno, a partir de ahí pues no me detuve y pues seguí escribiendo muchos cuentos. Bueno, primero fueron mis sueños y después eran historias que yo me imaginaba. Bueno, además de que pues nunca dejé de leer y pues lo que me llevó a escribir mi primera novela que tiene una inspiración pues un poco de juegos infantiles que yo tenía con uno de mis primos más cercanos y pues la verdad estoy muy agradecida de estar aquí porque pues yo nunca me imaginé que ese momento a los 7 años en la máquina de escribir me traería a un lugar como ese. Gracias. Pues me gustaría rescatar esta idea de que todas han manifestado que de diferente manera, pero todas desde pequeñas se acercaron a la literatura y me gustaría rescatarla porque a veces decimos, pues son cosas de niños, ¿no? Pero a ella, a ninguna le dijeron es cosa de niños y ahora todas están en este momento aquí llevando sus sueños a cabo. Pero también me gustaría que nos comentaran algo que comentó Jazz y que vale la pena resaltar, es cómo ha influido en su obra el hecho de que sean del Estado de México, a lo mejor en su temática, pero compártanos ustedes cómo ha influido en su obra el hecho de que sean del Estado de México. Ya, si quieres comenzar. Gracias. Pues creo que influye en general en todos los escritores y escritoras de donde vengan, ¿no? Su contexto creo que es indudable. No vamos a escribir lo mismo en México que en otros países, pero yo repito, creo que quienes estamos en las orillas tenemos a lo mejor un tacto, no, ni siquiera un tacto, una perspectiva más aguda o más crítica. Creo que el hecho de enfrentarnos a lo que implica vivir en el Estado de México también nos suma mucho en nuestra producción literaria. Vaya, creo que ninguna, o por lo menos lo que he leído, ninguna produce a lo mejor esta obra, no sé, tan rosa o tan básica, o vaya, creo que siempre hay como un punto de reflexión o de crítica por el mismo entorno que nos rodea, y creo que todo esto lo plasmamos en nuestras letras, ¿no? Entonces, creo que el hecho de ser del Estado de México y todo lo que he vivido y lo que implica desde mi circunstancia, mi colonia, y lo que hablaba, a lo mejor las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Las carencias, la situación, creo que sí nos da una oportunidad de tener un enfoque muy interesante, muy enriquecedor, que a lo mejor un escritor que no lidie con todo esto, pues jamás lo va a comprender y por supuesto jamás lo va a poder plasmar, ¿no? Creo que en muchos de mis cuentos se puede percibir eso, ¿no? Sí hay, claro, la situación fantástica, pero siempre hay un trasfondo que trata de hacer como esta crítica aguda, ¿no? Y trata siempre de cuestionar las relaciones humanas, cómo nos llevamos, cuál es nuestro contexto y sobre todo qué podemos hacer a partir de ello. Ya para finalizar, creo que la importancia de que seamos del Estado de México y que estemos aquí es una forma de mandar un mensaje importante, que es: si hay cultura en el Estado, hay que descentralizar la literatura y hay que voltear a vernos, voltear a ver las orillas. Hay mucha gente talentosa, de verdad, en colonias como Ecatepec, que tienen una fama terrible, en colonias como Naucalpan, que a lo mejor no son referentes inmediatos. Se lo estamos viendo en este evento. La verdad es que solo falta que ya nos volteen a ver más y que nos eliminemos estos prejuicios, ¿no? Lo primero que piensan cuando digo soy de Ecatepec es como, se sorprenden de, ¿y escribes? Como pensar como, ¿en Ecatepec leen? En Ecatepec, o sea, claro que sí, leemos, hay cultura, no todo es andar asaltando combis.
De hecho, el asaltante quería llevarse un libro y por eso nada, no es cierto. Pero bueno, eso, creo que influye mucho en nuestro contexto, pero creo que no de forma negativa. De verdad, yo creo que enriquece mucho la obra de las autoras, o en lo personal, yo creo que tengo una escritura tan aguda, de verdad, y tan vasta, porque soy del estado y porque pues, es una aventura día a día, ¿no? Muchas gracias. Mayeli, ¿a ti cómo te ha influido? Pues la verdad es que yo no lo había pensado hasta que hablamos con Yasmín, que nos preguntó que pensáramos justo qué significaba ser de la periferia del Estado de México. Yo pensaba que no lo veía así porque pues donde yo vivo, Ixtapaluca, no está tan alejado como otros municipios del estado, pero realmente sí hay, tan solo el hecho de hacerme 2 horas, 3 horas a la escuela, 3 horas hasta acá ahorita que venía en la mañana, influye bastante en, por ejemplo, en mi lectura, en decir, bueno, me voy a hacer 3 horas, me voy a llevar un libro porque pues el transporte es terrible, entonces empezando por ahí, por el otro lado de también ser mujer en el Estado de México y tener que enfrentarme a ciertas situaciones que a lo mejor si viviera más céntrico de mis lugares de trabajo, de mis escuelas, no tendría que vivir. El tener que estar pensando en ciertas situaciones que a lo mejor podría evitarme si tuviera más, por ejemplo, los eventos culturales, decir, ay, sí quiero ir a esta feria, sí quiero participar, pero ay, es que tengo que viajar 3 horas para llegar a tal. Y yo soy de Ixtapaluca, ahora la gente que vive, no sé, en Jilotepec, en otros municipios que sí, de plano se tienen que echar una excursión para llegar acá. Entonces todo esto yo creo que sí lo he reflejado en algunas cosas que he escrito pensándome desde mujer en la periferia. Gracias. Súper interesante y hay que ponernos a reflexionar sobre estas situaciones. Evelyn, ¿y a ti? Pues bueno, mi experiencia no es muy diferente de la suya y pues creo que también puedo compartir lo que dijo Mayeli. Yo tampoco lo había pensado hasta que me lo preguntaron y de hecho pues recordé cómo pues los grandes escritores pues fueron influidos ya sea por ejemplo porque vivieron, no sé, la Segunda Guerra Mundial o eventos así. Y pues bueno, o sea, ahora sí que mi equivalente, pues bueno, a lo mejor no es una guerra, pero pues es este contexto que, por ejemplo, como dijo Yasmín, también provenir de una familia que no es de clase alta, también se refleja mucho en la escritura. Y personalmente en mis cuentos y especialmente en mis novelas, me gusta agregar como realismo cotidiano que generalmente no se cuenta. No sé, es decir, como preparar la comida como para uno mismo, pero como no, sabiendo que a lo mejor no tienes todos los ingredientes en tu refrigerador, y cositas y detallitos así. Entonces, a mí también me gusta mucho reflejar esta realidad que vivimos, sobre todo como mujeres, como ya dijeron, y a mí me gustaría también recalcar que, por ejemplo, hasta que me lo preguntaron, yo no me había dado cuenta que 2 de mis ejes temáticos en la mayoría de mis escritos son la violencia y el miedo, porque pues es algo que como mujeres vivimos diariamente y que es importante darle visibilidad y pues solucionar eventualmente. Gracias. Hay 2 ideas muy importantes. Una es que dicen los teóricos del cuento que termina siendo un testimonio histórico de la época que se vive. Y ahorita nos queda muy claro, ¿no? A veces nos dicen, oigan, ¿y por qué como mujer solamente escriben sobre violencia y miedo? No, no es que nada más escribamos sobre eso, eso es lo que vivimos, no todas de igual manera, o lo que se vive a diario, ¿no? Entonces, solamente se puede escribir sobre fantasía, pero aún así está permeada de tu realidad. No puedes escribir, como señalaban ahorita, sobre lo que no conoces. Puedes imaginártelo, pero terminas escribiendo sobre lo que conoces y lo que es más crudo sobre lo que vives diariamente. Entonces, yo me quedo con esta idea sobre esta pregunta. Y la siguiente pregunta es justamente, ya mencionaron, pero creo que vale la pena ahondar sobre esto.
cuál es el panorama cultural en el Estado de México y qué iniciativas culturales o proyectos conocen cada una de ustedes en el Estado de México, en la zona donde viven. ¿Les parece si empezamos a Evelyn, a Meyali y Yasmín Sierra? Ok, bueno, no esperaba que me dieran la palabra, pero quería tener unos minutos para pensar. Pero bueno, realmente yo no me había involucrado en la cultura de lo que es mi municipio hasta hace poco, que pues he conocido pequeños proyectos, por ejemplo, que organiza el gobierno municipal. Por ejemplo, hay un parque cerca de mi casa, que es el Parque Jecas, que bueno, no se centra en literatura, pero pues bueno, es ciertamente cultura ambiental y pues bueno, cosas relacionadas a eso. Realmente yo no conozco mucho de manera, por ejemplo, personal en mi municipio. Yo me he metido más a comunidades en línea y cosas organizadas, a lo mejor por gente que ni siquiera es de México. Entonces, pues sí, yo me declaro un poco ignorante en ese aspecto y la verdad espero que se le dé más visibilidad a la cultura y pues bueno, qué bueno que se está logrando con la Feria Nacional. Gracias. Bueno, también yo en mi municipio recuerdo que cuando era niña íbamos a la Casa de Cultura y había muchos espacios como muy solitarios. Ahora yo creo que sigue igual y ya ha pasado bastante tiempo, entonces creo que sí es importante hablar de estos temas sobre cómo lograr que la cultura sea más allá del Distrito Federal, en municipios que a lo mejor se centran más en otras cosas que pensando que la cultura no es tan importante. Yo en mi municipio, la verdad, también no sé si haya colectivos o alguna comunidad. Me gustaría creer que sí. Inclusive cuando Yasmín nos lo planteó, pues me nació la idea de decir, bueno, estaría interesante intentar buscar gente de Ixtapaluca que escriba y juntarnos, aunque sea en nuestros ratitos libres, porque pues la vida godina a veces no deja, pero los fines de semana es importante también tener un espacio para hablar de literatura, de arte, de música, de danza. Pues también, ahorita que rescatando lo que decía Evelyn, creo que las redes sociales, el internet nos abren mucho esa puerta sin necesidad de salir, ahora que también hay pandemia, a buscar gente que esté interesada en los mismos temas que nosotros y que nos ayuden a impulsar la cultura en nuestro municipio. Gracias. A mí me gustaría invitar, después de mi participación, también a Laura y a Samantha, que nos hablaran del panorama cultural en el Estado de México, porque ellas deben de saber también mucho sobre qué iniciativas hay, o a lo mejor ellas que nos cuenten desde sus posiciones, ¿no?, en qué han trabajado. Yo conozco a Laura precisamente porque ella me invitaba a varios programas culturales. En el Estado de México, yo repito, sé cultura, pero lamentablemente está o muy descuidada, o muy escondida, o desvalorizada, ¿no? Creo que si vienes de la Ciudad de México tienes muchas más oportunidades, más foco, más espacios. Los programas culturales en su mayoría de veces prefieren, ¿no?, darle más cabida a los de la ciudad, aunque ya haya muchos, que voltear a vernos o darnos espacios a nosotros que estamos en las orillitas, en las sombras, ¿no? Pero hay gente, yo repito, muy valiosa, muy talentosa, que está tratando de cambiar eso. El grupo cultural al que yo pertenezco, recientemente me integré, el Círculo del Viento en Ecatepec, que son unos compañeros y compañeras que a mí me dejaron de verdad sorprendida. No les estoy mintiendo, soy súper honesta, que cuando escuché sus textos dije, wow, de verdad, wow. Escuché mucho más talento del que a lo mejor había oído en encuentros internacionales en los que había participado, y dije, ¿cómo es que los programas culturales no están volteando a ver a estas personas, ¿no? Entonces, en el Círculo del Viento es lo que tratamos de hacer, de decir, aquí estamos, también tenemos cosas que decir, también desde nuestra situación, desde nuestra perspectiva, tenemos mucho que aportar a la cultura, a la literatura, de donde es Ameyali, Ixtapaluca. También hay una cafebrería que es dirigida por una mujer donde se les da espacios. Aquí que tenemos pues la Universidad de la FES Catlán, también hay muchos programas culturales y varios de ellos son abiertos a todo el público. Es también que la gente quiera salir un poquito de su zona de confort
y que si estamos de verdad tan hartos de nuestra realidad, pues tratamos de hacer algo para cambiarla, ¿no? Sí estamos hartos de la violencia, de la delincuencia, pero vaya, ¿qué estamos haciendo para que cambie la situación? Yo sí estoy realmente convencida, y sé que suena súper romántico, pero yo estoy de verdad convencida de que si tuviéramos más cultura y más educación, no tendríamos que lidiar con tanta delincuencia. O sea, creo que la cultura es clave, la educación es clave, hay que concentrarnos en eso. Si no llega a nosotros hay que salir a buscarla, y repito, no hay que ir tan lejos, no hay que recorrer 2 o 3 horas para ir a la ciudad o para ir a otros lugares. En nuestro mismo estado, en nuestro mismo municipio podemos abrir espacios, podemos buscar iniciativas, ¿no? En Toluca se me ocurre, Almadelia Cuevas tiene este proyecto también súper valioso de lenguas originarias, donde siempre está sacando antologías para rescatar el otomí, el náhuatl, el mazáhuatl. En Ecatepec, les repetía, hay distintos colectivos, está Poemujería, está las iniciativas del Librojeto con Larisa Alcántara. Todos mis compañeros del Seminario Interdisciplinario de Literatura y Sociedades Periféricas, el CELISPER, trabajan de verdad desde distintos enfoques, artistas, escritores, pintores, para resaltar el arte de las periferias, ¿no? Pero claro, siempre llegamos a un lugar y decimos soy del Estado de México y de inmediato se nos cancelan muchas oportunidades, o de inmediato cargamos con un prejuicio enorme que se cree que nuestra obra no va a ser de calidad, ¿no? Entonces, sí hay muchas. Yo creo que el panorama del Estado de México lamentablemente sí está descuidado, sí es triste, pero yo los invito a todos y a todas quienes nos ven en la transmisión, quienes están aquí y a quienes me acompañan en la mesa, pues a que tratemos de cambiar eso, de verdad. Volteemos, antes de ir tan lejos, volteemos a nuestras cercanías y tratemos de incorporarnos iniciativas o de tratar de hacer el cambio poco a poquito, ¿no? Entonces, yo diría, es ahorita un poco sombrío, pero se puede mejorar. Y pues ahora sí me gustaría escuchar a Samantha y Laura si nos dicen igual como su opinión o su perspectiva, ¿verdad? Gracias. Pues creo que es muy importante apoderarse de los espacios, tales como este. Desde mi perspectiva y desde mi contexto social, yo también soy del Estado de México, soy de Naucalpan, y mucho de lo que yo recibí de cultura justamente me identifico con Tillas, ¿no? O sea, justamente en la carrera, pues yo no tenía tampoco pues conocimiento básico de los clásicos y de lo que me rodeaba, ¿no? Mi acercamiento a la literatura básicamente fue en una biblioteca, en donde me dijeron, haz un resumen de este libro, y así fue como realmente pues me enamoré y ya no dejé de leer ningún día, ¿no? Tanto es así que ahora me gusta muchísimo la poesía. Mencionaba lo de apoderarse de los espacios, puesto que es la única forma en la que podemos hacer visibles las cosas, ¿no? En Naucalpan, desde la Dirección de la Juventud, sí han implementado varias cosas en temas de la literatura. Como bien ya en algún punto me ayudó a dar un taller de feminismo a través de la literatura. También, compañero aquí presente, impulsó, Isaac, el jefe de departamento, impulsó a través de su departamento un concurso de cuento corto de feminismo de la comunidad LGBT. Cosas que me parecen muy necesarias e importantísimas para darle visibilidad. Cuando Yasmín me habló sobre la feria, yo quedé sorprendida porque realmente es una feria maravillosa, porque además está impulsada por mujeres y que ellas son las protagonistas. Y de verdad que no conozco lamentablemente la obra de las otras compañeras, pero conozco la de Yasmín y puedo decirles que tiene bastante calidad y de verdad también es una escritura bastante aguda y da giros bastante sorprendentes en su narrativa. Solo queda como apoderarse de los espacios. También hay colectivos culturales, no son muchos aquí en Naucalpan, al menos yo no conozco muchos, pero sí hay algunos lugares, siempre es como muy estar justamente a la periferia, como grupitos, y que a veces decimos, ¿no? Porque muchas veces yo también en mi necesidad de buscar estos espacios acudí, pero es como o son muy cerrados a veces los espacios culturales, o necesitas como algo de renombre, ¿no? Para entrar. Me parece que debemos de apoderarnos de los espacios, sobre todo las mujeres, en estos momentos es necesario e importante. Y también me gustaría retomar un poco sobre la violencia y el miedo, ¿no? Evidentemente en casi todos los escritos podemos denotar que tenemos
miedo y que hay violencia, pero pues eso es por nuestra realidad, ¿no? Y qué mejor plasmar a través de la literatura, de la poesía, del ensayo, de todos estos géneros literarios que nos van a permitir, sí, salirnos de nuestra realidad, pero obviamente debemos de traer al contexto siempre, porque quienes escriben y quienes se dedican a eso, siempre van a ser contexto político, social, económico, y quienes vivimos en el Estado de México siempre vamos a padecer y carecer de ciertas cosas. De igual manera, como lo mencionaste, ya es una idea muy romántica, pero yo también creo firmemente que la literatura, que la poesía puede hacernos y ayudarnos mucho a que baje la violencia, a que seamos un poquito más felices a pesar de nuestras circunstancias. Muchas gracias. Gracias, Yasmin, por permitirnos intervenir. Pues particularmente a mí me ha encantado las participaciones que han tenido, ¿no? Porque realmente se hace muy obvio el sentir ajeno este ámbito de la cultura cuando crecimos en una clase baja, ¿no? En zonas de la periferia, como ustedes lo señalan. Igualmente yo crecí en Naucalpan, ¿no? La cultura muchas veces incluso te la impone, ¿no? El sistema educativo te impone la cultura y te dice, tienes que ir al museo para hacer un resumen de esto, tienes que leer este libro. Entonces el acercamiento es como tener una piedra en bruto y decir, ¿qué es esto? Cultura oral, ¿no? Hay quienes logramos discernir y tomarle un poco de cariño a la cuestión de la lectura, ¿no? Sin embargo, el propio sistema es perfectible, ¿no? A nivel gobierno, tanto federal, estatal como municipal, como bien lo señalan, son obviedades que no podemos ocultar, ¿no? El sector cultural nunca ha sido una prioridad en el país, ¿no? Es más apremiante muchas veces cubrir las necesidades básicas donde no contemplan la cultura como una necesidad básica, y el desarrollo social se circunscribe muchas veces a una cuestión de programas asistenciales, ¿no? Sin embargo, aquí en el gobierno de Naucalpan, a través de las diversas secretarías, a través de las diversas direcciones y particularmente hablando de la Secretaría de Desarrollo Social, justamente con la Dirección de la Juventud, se ha buscado justamente generar este tipo de espacios, ¿no? Donde cultivemos y sembremos en las y los naucalpenses esa posibilidad de tener acceso a espacios de esparcimiento, ¿no? Si así lo queremos ver. Alternativas donde podemos desarrollar otras habilidades donde no estamos tan acostumbrados, porque la escuela es, sí, voy, aprendo, me siento, platico con mis amigos, y a lo mejor hasta ahí se acaba, porque nuestro contexto con nuestras familias es muy diverso, ¿no? Y no nos permite más que acceder a la televisión, acceder al internet y todo lo que tiene, ¿no? Sin saber la calidad propia de lo que estamos viendo. Sin embargo, se realizan ciertas actividades que justamente buscamos invitar a personas como tú, Yasmin, ¿no? Que nos puedan llevar, ¿no? Nos puedan guiar a este grupo de personas interesadas en conocer ciertos aspectos, ¿no? De la literatura, de la poesía, del dibujo, ¿no? De la lengua, también tuvimos un taller de lengua náhuatl. Entonces, todo ese tipo de situaciones, si con lo poco que contamos también como municipio, en el sentido de que a veces no hay recurso que alcance para poder alcanzar y lograr todas las actividades que cuando uno entra a la administración pública quisiera realizar, pues sí, generar actividades de calidad, ¿no? Porque a lo mejor dentro del grupo que tenemos, ¿no? Como en el caso, en el más reciente de dibujo, que tuve el gusto, ¿no? de firmar y ver la cuestión de la entrega de las constancias de participación, de cómo encuentras talentos, ¿no? En niños, en adolescentes, que a lo mejor a partir de esa primera interacción que tuvieron de manera esporádica, porque lo vieron en internet, lo vieron en Facebook o por lo que sea, pues descubrieron que les gusta, ¿no? Y es así como creo que entiendo sus historias de vida, ¿no? Entonces, y justamente es lo que enriquece, ¿no? Muchas veces hablar desde la comodidad, desde el privilegio, encuentras obras maravillosas, por supuesto, ¿no?
Sin embargo, el propio lenguaje a veces resulta inaccesible para quienes tenemos un primer acercamiento a ese tipo de obras, ¿no? Y el encontrarnos con obras como las de ustedes, que la verdad yo sí estuve buscando en internet para poder ahí como conocer, sin embargo ahorita voy a ver ya acceder a sus libros, siempre, o sea, siempre te lo hace más terso, ¿no? El iniciar o el incluso reconocer la propia calidad de la escritura en diversos ámbitos, en diversas esferas. Entonces, es eso, el propio gobierno federal tiene semilleros, ¿no? A través de la Secretaría de Cultura, que hemos tenido acercamiento con esta secretaría a través de la Secretaría de Desarrollo Social, donde tienen talleres de fotografía, donde invitan a las juventudes y a los niños a decir, pues entre tanta situación de violencia, entre tanta situación incluso de desigualdad social y económica, pues tenemos el derecho a acceder a este tipo de políticas públicas y de acciones de gobierno. Sí, la cultura es un derecho y me da gusto cuando vemos este tipo de acciones y nos toca ser partícipe. Hay muchas felicidades, muchas felicitaciones en la transmisión en vivo. Mía Tenac, a Eve Venegas, nos están siguiendo, tenemos el gusto desde Colombia. Felicitan a todas las escritoras, Ismael Venegas, Lorena Rodríguez, Salem Katuski, un orgullo ver a Meyali Yáñez, Ismael Venegas, felicidades Evelyn, Evencia Agustín, felicidades a todas las escritoras y a ti mi gran amor Eve Venegas. Un orgullo mexicano, dice Diego Flores. Éxito y bendiciones, Evelyn, tú puedes, sigue Rogelio Agustín. Botón bonito, mucho éxito, saludos Yasmín García, tu libro Después del exilio es genial. Geranouk, a todas, felicidades a todas las chicas de la FENALEM y mucho éxito, en especial a Yasmín. Un abrazo fuerte al equipo de Verónica Guzmán. Y desde Indiana un saludo y muchas felicidades. Ya les puse aquí que vayan pensando sus preguntas, a ver si ahorita en la ronda de preguntas alguien se anima. Pero la última pregunta antes de pasar a la ronda de preguntas a las escritoras es: ¿cómo fue su experiencia para participar en la FENALEM? Nos interesa mucho escuchar cómo fue su experiencia para animarse a participar y qué significa el haber sido seleccionada. Meyali, ¿gustas tomar la palabra, por favor? Pues la verdad no me lo imaginaba. En cuanto salió la antología donde participo, que también son puras mujeres, inclusive hay personas de Colombia, dije, bueno, pues voy a presentar a la FENALEM, a ver si me aceptan. Y lo dejé pasar y cuando me llegó el correo hasta me quedé así como de, ¿es en serio? Y, sí, ¿y ahora qué hago? Pero todos estos días que me estaba preparando, que estaba hablando con Yasmín y he estado en contacto con las actividades que se van a realizar, realmente me siento muy feliz de participar con mujeres tan talentosas que se atrevieron a hacer este tipo de cosas para dar visibilidad de una forma más fuerte, más contundente a las letras de las mujeres mexicanas. Me estoy muy feliz de estar aquí y pues gracias a todos por invitarme. Gracias, ¿tu experiencia cómo ha sido? En mi caso sería desde la convocatoria, igual las convocatorias lanzadas por escritoras mexicanas, un proyecto que siempre le vamos a agradecer a Cristina Lisiaga. Ella lanza cada año un concurso de cuento corto y en el segundo yo tuve la dicha de quedarme, igual como narra Meyali, como ya lo había platicado con Evelyn, cada que lees el mensaje de que te quedaste es una sensación hermosa, de verdad, y sobre todo porque, repetimos, desde nuestra situación sabemos que es un poco más difícil. Entonces quedo seleccionada, me incluyen en esta antología y conozco a personas hermosas, maravillosas.
Siempre le he dicho que de los regalos más hermosos que me ha dejado la literatura, porque está el discurso, ya saben, de que nos morimos de hambre, de que estudiamos letras y de que vamos a vivir, de que una escritura, pero vaya, a mí sí me ha dejado muchas satisfacciones y las personas que he conocido, o sea, creo que eso no lo comparo con nada. He tenido una riqueza cultural, personas de aquí y de otros países, y conocí a estas escritoras hermosas. Y cuando surgió la oportunidad de hacer nuestra propia feria, me uní a su trabajo y pude conocer a otras escritoras con las que estamos en el comité, que son 13 hermosas y talentosas, que hoy nos acompañan también dos, Carla Cejudo y Perla Santos, que no la ven porque nos está ayudando con la transmisión. Hemos hecho una hermandad hermosa, de verdad. Entonces mi experiencia ha sido súper enriquecedora, porque creo que también me da la oportunidad, y a lo mejor es como un poco ejemplo de ello, de decirles, oigan, también en el Estado, ¿no? También volteen acá al Estado. Entonces, creo que estar en este comité y ser parte de quienes organizan la feria y los proyectos me ha dado precisamente esta oportunidad, repito, de mostrar, de recalcar y de repetir. Yo parezco disco rayado, pero yo siempre digo, en la periferia de cultura hay talento, o sea, porfa, ya volteen a ver también eso. Sí está chido lo de los memes y toda esta onda, pero de verdad también hay cultura y si falta mucha, pues hay que hacer algo al respecto. Entonces, creo que la plataforma de escritoras mexicanas y la FENALEM, y el hecho de que la feria este año pues se haya centrado en el Estado de México, para mí es una experiencia extraordinaria. Yo agradezco siempre haber conocido a ese equipo de escritoras talentosas y pues participar también en la mesa de cuento, moderar y todos los proyectos que han salido de la Feria Nacional de Escritoras Mexicanas pues han sido súper enriquecedores. Entonces, pues nada, mi experiencia es muy grata. Gracias. La tuya, Belén, ¿cómo fue enterarte y participar ahora en la feria? Bueno, pues déjenme contarles cómo fue. La convocatoria recuerdo que salió por ahí del 15-16 de abril y yo estaba en casa de una tía. Y bueno, yo vagando por Facebook la vi y de hecho dudé un poco en inscribirme porque, pues bueno, yo no tengo tanto currículum como otras escritoras y pues me puse a ver la FENALEM del año pasado. Y pues vi a estas mujeres con tanta experiencia y con tanta trayectoria y pues sí creí que pues yo no tenía lugar aquí. Y de hecho pues mi tía con la que estaba me dijo, pues inscríbete, pues lo peor es que te digan que no. Y pues bueno, me inscribí, igual pasó el tiempo y de hecho cuando salieron los resultados, bueno, salieron el mismo día que salieron los resultados de mi universidad. Entonces los vi al mismo tiempo y pues creo que puedo decir que el 16 de julio, el día que lo vi, pues fue uno de los mejores días de este año porque pues, en esas fechas mi familia y yo estábamos en un pueblo en Oaxaca donde pues no hay señal, no hay internet y pues tuvimos que ir como a comprar estas como fichitas de internet que hay allá. Pero era un internet lentísimo. Tuvimos que esperar con una de mis primas como 4 horas para que se abriera el correo. Todavía se tardó más para que cargara el PDF con la respuesta. Me acuerdo que hasta nos maquillamos un rato en lo que cargaba el PDF. Y pues durante todo ese tiempo pues yo estuve esperando pues mi respuesta. Y cuando vi que mi obra había sido seleccionada, pues abracé a mi prima, me puse muy feliz y pues bueno, quería compartirlo, pero pues ni cómo porque no había internet. Entonces, pues bueno, ya cuando llegué a mi casa, pues ahí pues ya lo compartí y pues bueno, la verdad fue algo como muy grato para mí. Y pues bueno, lo bueno es que no acabó ahí, incluso cuando me convocaron para este evento, pues no sé, me sentí como, actualmente me siento como toda una celebridad. Y pues nunca me imaginé que yo llegaría aquí, porque pues bueno, yo recuerdo que cuando estaba escribiendo mi primera novela en el 2018, yo soñaba mucho con un momento como este. Pero realmente se veía súper lejano, yo cuando yo ya tuviera 27, 28 años o más. Y no, realmente faltaban 3 años para eso. Y pues no sé, actualmente sigo sin creérmelo ya estando aquí. Y pues nada, que agradezco que me hayan dado la oportunidad nuevamente. Y pues a todos los presentes aquí y virtualmente, pues por atender este evento. Muchas gracias.
Gracias, toda una narradora, por supuesto. Vamos a esperar el cuento. Vamos a esperar el cuento de cómo te enteraste. Y aquí hacen un buen comentario que creo que resume perfectamente lo que acabamos de escuchar. Y nos dice Milchi, ahora a creérsela. Así como nosotros creemos en ustedes, me inspiran y me encanta leerlas y tener su colección en mi librero. Ok, y bueno, pues a lo que venimos, que es escuchar los textos de estas grandes escritoras. Ameyali, adelante. Bueno, en lo que hablo el archivo, traje un fragmento de una novela que estoy escribiendo sobre mi abuela, que ella era del estado de Tamaulipas, me parece, bueno, se fue a vivir allá, y después vino a Jilotepec y aquí tuvo una situación muy complicada. Entonces, cuando mi mamá me contó la historia, dije, tengo que escribir. Se llama Las manos de Fátima. Cuando era niña me sentía como un ser castigado. Tenía constantemente el pensamiento de que mi piel no debía ser expuesta y que todos mis movimientos tenían que ser practicados para que fueran vistos con naturalidad. Además, me acompañaba el recordatorio de que el cabello siempre debía estar liso, correcto, y los labios preparados para, en un futuro, ser entregados, con esa voz de que yo nunca me pertenecería a mí misma. Ya en la adultez, con la aburrida monotonía de esperar en el aparador, me entretenía diferenciando los tratos de mis amantes, verlos de diferentes formas, por cómo se habían fijado en mí la primera vez, por cómo trataban mi cuerpo y la manera en que sus manos se encontraban con mi piel, misma que me era desconocida a pesar de haber vivido con ella tanto tiempo. En secreto sabía que cuando estaba sola la curiosidad llamaba con intensidad. Las manos me temblaban y la garganta se me hacía un hueco, mientras los pensamientos que rondaban mi cansado corazón sugerían que podía haber otras oportunidades. Sin embargo, y aunque tenía una fascinación por las reacciones en otros, reconocía pocos mis propias sensaciones, y mis manos me parecían entes extraños con los que me aferraba a lo poco que me quedaba. Sobre todo porque a veces el cuerpo me pesaba tanto y el espíritu, ansioso por ser libre, se jaloneaba de mi piel, mientras seguía sin entender dónde estaba realmente yo. En algún momento pensé en la muerte como una buena respuesta, pero dejar atrás el movimiento y la idea de que ya no podría ser otra cosa más que verme estática, pálida, cerrada, me detenía. Enfrentarme a la realidad de irme sin haber conocido este cuerpo que habitaba y que cubría mis secretos más espesos, de encontrar esa verdad tangible que solo parecía ser despertada por otros, descubierta al tacto de los mundos ajenos. Entre tantos pensamientos sabía que debía esconderme, huir de las preguntas que parecían arder cuando estaba sola, cuando después de los afectos lejanos venía el abandono como piedra a posarse una vez más en mi caudal, en mi garganta haciéndome llevar un peso extraño que estancaba mi llanto, mi agua natural por días. Luego tenía que buscar pretextos para forzarme a soltar lo que apresaba mi corazón y que así por fin pudiera brotar las lágrimas saladas que venían a mi rostro como el consuelo vago que nos brinda Dios. Muchas gracias. Evelyn, por favor. Bueno, para darles un poco de contexto, les voy a leer un fragmento del primer capítulo de la novela que estoy actualmente escribiendo, que, bueno, pues está en un contexto futurista, más específicamente en cómo yo me imagino el México del futuro, bueno, en la década de los 2090s, y pues bueno, ya, ese es el contexto. Okay. Las letras aparecían poco a poco en la pantalla, como si las fueran escribiendo a la par. Se dibujaban con la clásica fuente que se popularizó entre las máquinas de escribir en la segunda mitad del siglo XX, blancas, que contrastaban con el fondo negro de la interfaz, en el que Jessia podía ver su tenue y deformado reflejo. El efecto de las letras le gustaba mucho, pero solía ser algo tedioso e irritante cuando los mensajes eran de suma importancia, como ahora. ¿Quieres aceptar? ¿De verdad? Tienes que tener mucho cuidado. Pese a que el mensaje era serio, lo leyó como una frase publicitaria poco original. Dices que me vas a pagar una buena cantidad, ¿no? Lo que yo haga o decida fuera de eso no es de tu incumbencia, a menos de que quieras establecer más especificaciones, pero eso tiene un costo extra y lo sabes, respondió ella.
Jessie miró la pantalla fijamente, ansiosa por una respuesta. Pasaron unos segundos que se sintieron largos como horas. Parecía que Neptune se había congelado de nuevo. Aquel servicio de mensajería era tan viejo como para no necesitar una conexión potente a la red, y para ser prácticamente imposible de rastrear, además de tener todo el encanto de los primeros años de la década de los 2000. Solo mostraba los mensajes en pantalla completa, junto con un icono humanoide en la esquina superior izquierda y el nombre de usuario del interlocutor. Había nacido como una esperanza de funcionar como una herramienta de comunicación remota universal, pero al ser tan sencillo y poco innovador, terminó siendo un vago recuerdo para uno que otro programador que participó en su creación. Sin embargo, era perfecto para las negociaciones clandestinas de Jessie. Te enviaré todo lo que necesitas saber. Tecleó un monosílabo como respuesta y cerró el programa. La chica nunca había sabido quién era ninguna de esas personas con las que hablaba a través de Neptune. No es que le importara tampoco. Le gustaba imaginarlos caricaturizados, como personajes planos. Gente que jugaba a ser espías, o quizá mafiosos misteriosos como aquellas historias populares de los 2010. Imaginar las identidades de sus clientes de manera poco realista hasta rozar el absurdo era una especie de chiste interno que tenía consigo mismo. Pero sin importar su origen, todos seguían un mismo proceso, que terminaba en un mismo fin. Jessie consiguiendo algo de información restringida a cambio de dinero. En este punto quizás se podría esperar que muchas veces se cuestionara lo que hacía, que se preguntara si estaba contribuyendo a un crimen innombrable sin saberlo, que se quedara mirando el escritorio de su ordenador y el gigantesco reloj digital que ocupaba casi un sexto de la pantalla, mientras reflexionaba sobre sus acciones. Pero eso sería mentir. Jessie no era una heroína, no aún. Si bien amaba leer sobre las personas que marcaron la historia durante el siglo XXI, Jessie no quería ser como ellos. Prefería ocuparse de sus propios asuntos. En realidad no le importaba en absoluto lo que hicieran sus clientes con la información que conseguían, aunque tampoco era un ambicioso sin moral. No cualquier obseso podía acceder a sus servicios, pues además de tener precios que algunos llamarían elevados, Jessie tenía límites, y se negaba a aceptar cualquier trabajo que implicara conseguir datos personales de ningún individuo, principalmente porque la ponía en un riesgo que no solía valer el pago. Aquello solo lo había hecho una vez, y había resultado en un desastre que la perseguía hasta la actualidad. Habían pasado pocos minutos desde la medianoche. Aún tendría tiempo de ducharse y cenar algo. Desplegó el teclado holográfico y pulsó la combinación de botones que ponían en reposo a la máquina. Recién lo había comprado. La hacía sentir un poco más en sintonía con las tendencias tecnológicas de sus días. Al menos una parte de su ordenador ya era más moderna. Salió de su pequeña sala desordenada que constituía su lugar de trabajo y se dirigió a la estrecha cocina. Abrió las 3 puertecitas de la alacena, buscando algo para comer, pero solo había pan y un poco de queso en rebanadas. Maldijo mentalmente. ¿Desde cuándo se le acababa la comida tan rápido? Pensó en ordenar un poco de chatarra por el servicio de drones, como una pizza, pero no le alcanzaba ni para eso. Menos mal que su paga quincenal venía el día siguiente. De cierto modo, su estilo de vida ayudaba a camuflar su trabajo clandestino. Si bien tenía un buen ahorro gracias a dicho trabajo, desde siempre había sido extremadamente metódica y de voluntad fuerte. El 95% de ese dinero no se tocaba a menos de que fuera un asunto de vida o muerte. Prendió la estufa eléctrica, poniendo sus 2 ingredientes a asar. Miró hacia su derecha, mientras se recargaba la encimera. Frente a su modesto juego de sala, lo único que realmente consideraba un lujo en su apartamento, el ventanal que ocupaba la pared entera, del techo al suelo. Desde allí se podía ver la ciudad casi completa. De noche, en los atardeceres y amaneceres, se veía especialmente bello. Jessie vivía en Las Salinas, una ciudad mediana bastante reciente ubicada en el sureste mexicano. En su mayoría estaba poblada por descendientes de los refugiados del segundo gran tsunami del Pacífico de 2034, que venían de las antiguas Salinas, ciudad que desapareció a consecuencia del desastre. Los padres de Jessie pertenecían a ese porcentaje. Además, en el número de habitantes también se encontraban los trabajadores de muchas manufactureras con ánimos de centralizarse y escapar un poco del rígido ojo que vigilaba el impacto ecológico de sus métodos, y extranjeros buscando un lugar que tuviera al menos la ilusión de lo que era el mundo antes de la crisis medioambiental de los 2020. Pues hay que seguirles la pista para conocer a la abuelita y para saber cuál es ese trabajo clandestino de Jessie. Adelante. Gracias. Bueno, antes de leer el fragmento, solo quiero recordarles que Ameyali y Evelyn van a estarse presentando en mesas de la FENALEN con otros textos diferentes. Ahora sí que ustedes tuvieron la premisa, esos fueron textos inéditos, pero con la obra con la que fueron seleccionadas van a estar presentándose, entonces sigan la FENALEN. Va a haber más participantes del Estado de México, por supuesto. Aquí por cuestiones de la pandemia, pues solo estuvimos poquitas,
Blanca Álvarez nos iba a acompañar también, al final no pudo, pero le mandamos un abrazo. Y bueno, les voy a compartir un cuento de mi nuevo libro, Después del exilio, al que le tengo mucho cariño porque me identifiqué mucho con lo que contaba Evelyn. Igual lo escribí a los 17 años, no esperaba que ganara un concurso y pues gracias a él inició todo. Lo escribí mientras atendía mi puesto del tianguis, por cierto, entonces le tengo mucho cariño y se llama Los nombres perseguidos. Algo lo atrajo hacia el escritorio. Se trataba de la siempre constante. Tomó la lista, y mientras la muerte gritaba y lloraba, ante los ojos de Santiago aparecían borrosos algunos datos junto a los nombres. Era la forma de morir. Se concentró en un nombre y acto seguido se encontraba en la playa, donde una mujer se diferenciaba del resto por verse casi transparente. Santiago pensó en cómo podía llevarse a cabo lo escrito junto a ese nombre. Al mismo tiempo que él imaginaba la escena, esta se cumplía, y la mujer fue arrastrada por una ola salvaje que ya no la devolvió. El nombre Claudia y la palabra ahogada desaparecieron. Santiago no lo podía creer. Había borrado un nombre, había leído e interpretado la muerte. El resto del día se dedicó a ir borrando los nombres hasta que la hoja quedara en blanco otra vez. Dar muerte y sobre todo ser muerte lo hacían sentir invencible, eterno, vivo. Y con cada segundo que transcurría, la muerte se volvía más humana y el humano se transformaba en la muerte. Aquella oscura dama se volvía mortal y no de la forma en que siempre había preferido. Mientras el llanto y los gritos de la mujer atrapada se debilitaban, el poder y las habilidades de Santiago aumentaban. Pues les comparto ese cachito para que se queden picados y adquieran el libro y vean la presentación donde voy a estar hablando más de esta obra. Gracias. Muy bien, ¿tenemos alguna pregunta aquí? ¿Alguien que se anime a preguntar, a hacer algún comentario sobre lo que acabamos de escuchar? Sin pena, con una pregunta. Aquí les hacen una pregunta. Bueno, es que entre tanto comentario ya se nos fue, pero aquí la tengo. Dice, si fueran a la niña, ahora la tuvieran enfrente, si pudieran encontrarse con ustedes mismas cuando eran niña, ¿qué les dirían respecto a la idea de ser escritora? ¿Quién quiere contestar esta pregunta? Pues lo primero que haría es abrazarla y decirle, eres la buena pistola, amiga. Pues síguele, vas muy bien, vas a llegar muy lejos, no te digo a dónde porque te hago spoilers, pero pues síguele, eres una diosa y pues bien. Pues yo creo que la abrazaría y le diría, esto que estás haciendo no es un juego de niños. Yo creo que tú vas a poder lograr algo muy grande. Digo, yo creo que aún no es el final para nosotras, todavía nos quedan muchos más, ojalá muchos libros más. Pero igual, como dice Evelyn, no lo voy a decir, van a hacer spoilers a la niña. Y que el hecho de que no estudie una carrera relacionada, porque primero estudié informática, no significa que no pueda escribir. Aquí hay una felicitación que no quiero dejar pasar. Dice, gracias a los organizadores de Naucalpan por hacer posible estos eventos que promocionan la cultura y promueven la lectura en todo el estado de México. ¿Se animan a alguna pregunta o algún comentario o todos se lo van a dejar a las redes? Ya estamos aquí, adelante. Yo tengo una pregunta para quien quiera contestarme de ustedes, escritoras. Nosotros en la Dirección de la Juventud, como lo decía Lau, hemos hecho algunas actividades para fomentar, principalmente en este ámbito de la literatura. Y mi pregunta se dirige hacia ustedes en el sentido de servidor público. ¿Ustedes qué esperan de sus servidores públicos? Ustedes como escritoras, ¿qué esperan de sus servidores públicos? Porque al final nosotros somos quienes ejecutamos el presupuesto, sus impuestos. ¿Qué esperan de nosotros?
Qué buena pregunta. Justo rescato, apenas me invitaron a presentar mi libro en el Centro Cultural y Recreativo de Ecatepec y a mi mamá le daba mucha risa porque dice que el que me invitó, el director, de repente ponía cara de ay, esta mujer nada más está quejando de que no hay cultura, ya no se exhibió. Pero yo sí creo precisamente que lo que no se nombra no existe y hay que exhibir lo que falta para que se trabaje al respecto. Yo espero precisamente de los espacios culturales y quienes los llevan a cargo que de verdad le abran la puerta a los nuevos talentos, a los jóvenes, o sea, estamos hablando ya ni siquiera de nombres consagrados, o sea, tenemos jóvenes de 15, 17, chavitos desde 13, 14 años que traen un talento impresionante y que muchas veces terminan lamentablemente yéndose a otros caminos delictivos o no productivos porque no se les abrieron los espacios. Entonces, que de verdad los recursos que van destinados a la cultura pues sí lleguen a la cultura y que no les dé miedo de verdad salir a buscar a los artistas que puedan participar, lanzar convocatorias, las iniciativas de las que hablaban Laura y Samantha, o sea, de verdad, si los directivos y las autoridades se pusieran a convocar a todas las personas que estamos afuera esperando una oportunidad, se llevarían una grata sorpresa, ¿no? Creo que ya les hemos hablado un poquito de nuestra experiencia, si Ameyali, si Evelyn, si yo misma, si muchos de las escritoras no hubiéramos visto que la iniciativa en Naucalpan, que la iniciativa de escritoras mexicanas, que la iniciativa del Círculo del Viento, seguiríamos lamentablemente, ¿no? Deseando ser escritoras, deseando compartir nuestra obra sin poder concretarla. Entonces, que de verdad usen los espacios y las instalaciones para cosas culturales, artísticas, que la gente no ve urgentes, que la gente no ve tan importantes, pero que yo creo que son fundamentales. Creo que lo poco que nos queda de humanos actualmente es gracias a las artes, de verdad. Yo sin las artes, no sé ahorita dónde estaríamos, sería el triple de caos. Entonces, gracias por preguntarlo de verdad y pues espero que si nos está viendo alguien que tenga iniciativas culturales, que conozca casas de cultura, programas, pues que de verdad se acerque, que busque, que convoque. Yo sé que no se destina mucho a la cultura en México, pero que lo poco que se destine, pues de verdad se lo implementen en eso, ¿no? Y podamos trabajar juntos. Muchas gracias. ¿Alguna más que quiera contestar esta pregunta? Bueno, muy bien. Tiene una cosita chiquita. Yo creo que de un servidor público, lo que más, cuando de repente vas a las casas de la cultura y dices, oiga, yo doy talleres y me interesa traer el taller aquí, ¿no? Entonces, bueno, aparte de la lista de requisitos, lo que te dicen es, bueno, pero usted trae a su gente. Entonces, yo creo que parte de ese destinar recursos es atraer al público, solamente. Perdón, rápido, rapidísimo, gracias a lo que dice Carla me acordé también. Es cierto que nos abran los espacios, pero que de verdad nos abran los espacios totalmente, las instalaciones, cuando ya ni siquiera tienen que hacer nada más que eso, prestarnos el lugar, porque rescato la iniciativa del CELIS, porque la terminó apoyando el FONCA, que es una iniciativa hermosa, súper valiosa. Empezó en la Casa de Morelos de Ecatepec y así a regañadientes. Octavio Urbina va y les propone dar un seminario de literatura y lo primero que le dijeron, y lo recuerdo muy bien porque es algo que nos pesa a todos, fue: en Ecatepec nadie lee, nadie va a venir. O sea, en vez de decir, claro que sí, vamos a hacer estas iniciativas, no, le cerraron las puertas y hasta le terminaron condicionando. Le dijeron, te vamos a prestar el espacio, te vamos a difundir tu curso, pero si no llegan 10 personas, pues no crees que se va a armar algo. O sea, creo que deberían de decir, con que lleguen 3, si a esas 3 les podemos cambiar la mentalidad, si a esas 3 las podemos apoyar, y le pusieron este freno, ¿no?, de 10, pues terminaron llegando más de 30 personas, y de esas 30 personas se hicieron muchas más iniciativas, y repito, ya para que el FONCA, que no es cualquier programa, voltee a vernos, que la Casa de Cultura no lo quiso hacer al principio, pues ya dice mucho de verdad del talento que hay ahí. Entonces, gracias por mencionarlo, Carla, porque es cierto, muchas veces están las instalaciones, los espacios, los recursos, y simplemente se cierran las puertas porque no quieren que la gente asista, que despierte tal vez, que vea más allá, que salga de sus situaciones, y eso me parece a mí muy triste. Entonces, ojalá eso cambie poco a poco. Y ya, gracias. Ok, pues nos quedan 3 minutos. ¿Hay alguna otra pregunta aquí? Adelante.
Adelante. Yo como aportación, felicidades a todas, felicidades a Naucalpan que está haciendo este evento, de verdad que es algo maravilloso. Como mamá y como ciudadana del Estado de México, decirle a las mamás que los niños empiezan con un sueño y hay que tomárselos en serio. Hay que animarlos porque finalmente sus sueños muchas veces se vuelven realidad y a veces se los generamos como madre. Como ciudadana, yo creo que sí hace falta mucha difusión de la cultura en el Estado de México, especialmente en Ecatepec. Hay distintos estratos sociales, pero la cultura no solamente es cultura, es valores en los ciudadanos, en los jóvenes, en los niños. ¿Cómo vamos a rescatar la violencia, la desigualdad con la cultura? Porque la cultura al final son valores para cada ciudadano, para cada hijo, para cada hermano, para cada padre que vamos a formar. Felicidades, de verdad, enhorabuena. Bueno, se nos acaba el tiempo. Nada más retomar esta idea de los sueños, y yo creo que ahora en la Genalem vamos a tener 4 días de ver sueños realizados. Los invitamos a que nos sigan por Escritoras MX. Todas las mesas, de verdad, no voy a mencionar ninguna porque son todas, son muy padres. Pero sí voy a mencionar que en la clausura va a estar una chica de Ecatepec justamente acompañándonos, una Jasper, que es rapera y que tiene un proyecto cultural justamente en Ecatepec de mujeres trabajando. Así se llama la iniciativa de ella, y la contactamos y nos dijo que sí rapeaba en la clausura, y estamos muy contentos por eso. También va a haber música en la inauguración de Sor Juana, entonces para que nos sigan en Escritoras MX, creo que es algo que va a estar muy padre y esperemos que el siguiente año sea híbrida, todas las ganas que tenemos. Y muchísimas gracias a todos. Mencionar las fechas, importante, a partir de mañana, del 8 al 11 de septiembre, en Facebook busquen Escritoras MX, y en todas nuestras redes, desde su casita, ahí muy cómodos, van a poder ver a más de 100 escritoras que de verdad muchas de ellas no son conocidas, no por falta de talento, sino de espacios. Van a enamorarse de su obra, va a haber mucha variedad. Entonces 8 al 11 de septiembre, desde las 11 de la mañana y hasta las 9 de la noche vamos a estar transmitiendo, son 36 mesas en total, variedad, todo talento. Entonces síganos, y pues ahora sí dejo que Carla cierre el evento. Solo la inauguración es mañana a las 10. A partir de las siguientes, o sea, todos los otros días empezamos a las 11, pero la inauguración es mañana a las 10. Total, ustedes pongan Escritoras Mexicanas mañana a las 10 de la mañana y no lo quiten hasta el sábado a las 9 de la noche. ¿Sí? Muchísimas gracias a Naucalpan por recibirnos, aunque yo vengo de foránea, pero no importa. Yo estaba muy emocionada. Muchísimas gracias, de verdad.